Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, hermana, te saludo el día de hoy. Quiero darte la bienvenida a esta transmisión y allí donde estás, antes de iniciar, quisiera pedirte que me acompañaras en oración para poner este servicio en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, por esta oportunidad que nos das a esta hora, Señor, de compartir tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que me uses, Señor, para lo que tú quieras comunicar en el día de hoy. Asimismo que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude, Señor, en la comprensión de lo que tú quieres decir el día de hoy. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, en esta hora vamos a iniciar leyendo el versículo central que se encuentra en Efesios 4, del 17 al 19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Ok, vamos a centrarnos en qué contexto Pablo escribe esta carta. Él la escribe a la iglesia de Éfeso. Éfeso se encontraba ubicado en la región de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Este era un pueblo o una ciudad costera, daba hacia el mar Mediterráneo. Allí tenía puerto con el cual conectaba con la ciudad de Roma, con la ciudad de Egipto y con otras ciudades muy importantes de gran comercio para la época. Allí en ese puerto, quiero que te imagines más o menos lo siguiente. Esa era una ciudad donde se movía muchísimo dinero, había mucho poder adquisitivo. eh, y bueno, se estaba fundando esta iglesia de Éfeso, la cual Pablo en su momento fue hasta allá, en uno de sus múltiples viajes, fundó esta iglesia y esta carta la escribe desde la cárcel. Ya cuando la iglesia estaba fundada, la iglesia ya tenía varios feligreses, estaba en crecimiento porque el Espíritu de Dios se movía entre ellos con esa misión. En su mayoría eran personas adultas los que se iban aliando a la iglesia y digamos que había personas de todos los estratos sociales, con mucho poder adquisitivo, habían pobres, pero ellos tenían una lucha interna. Imagínense ser habitante de esa ciudad, eh, una ciudad donde, mira, por la cantidad de dinero que movía y de comercio, podía tener muchísimos lugares destinados para el ocio. Si de repente eras una persona pobre, tenías la facilidad de conseguir trabajo como obrero, como marinero, lo cual que te permitiría tener unos ingresos que podías gastar a tus más anchos placeres. Entonces, allí había como, digamos, un pequeño libertinaje, pues las personas vivían un estilo de vida determinado por las circunstancias de la situación, pues había mucho movimiento mercantilista allí. También podemos ver que en esta iglesia, como existían esas diferencias de estratos sociales, también podemos ver que debieron haber existido personas con crianzas, digamos,
formadas con buen criterio, personas de buenos valores, con familias respetables, pero la situación es que las costumbres de esa época eran diferentes a las que, digamos, Jesucristo vino a traer con su Nuevo Testamento. En ese momento, en esa ciudad tampoco habían muchos judíos, digamos, judíos practicantes, ya que en su mayoría se encontraban viviendo en Jerusalén, y los que emigraban no eran grandes cantidades de personas, digamos, que llevaran un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en tal sentido, digamos que la persona que vivía en Efeso y que conocía del Evangelio, que ya había escuchado la palabra de Dios, digamos que tenía empezaba una lucha espiritual, una lucha de comportamientos, de mentalidad, porque no estaba acostumbrado a este mensaje, no estaba acostumbrado a este comportamiento, a este nuevo criterio de compartir, de convivencia. Pero tal vez en este momento tú que escuchas este contexto, digamos, oye, no vivo en Efeso, pero más o menos me pasa lo mismo, ¿verdad? Pero te tengo una muy buena noticia. Hay un estudio que dice que el ser humano es capaz de aprender y desarrollar nuevas habilidades cognitivas hasta los 80 años. Digamos que el aprendizaje, la máxima capacidad de aprendizaje la puede tener un niño hasta los 11 años. Sin embargo, eso no significa que a partir de allí pueda seguir aprendiendo a otro nivel, pero sí puede seguir aprendiendo hasta, digamos, eh, las edades más altas de tu vejez. En tal sentido, eh, vamos a preguntarnos también qué son capacidades cognitivas, ya que te hablé de eso. Las capacidades cognitivas se refieren a lo relacionado con el procesamiento de la información. Esto es atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimiento de analogías, entre otras cosas. Es por ello que yo te vengo a traer este mensaje el día de hoy que se titula Una vida renovada. Entonces, vamos a volver al pasaje de Efesios 4:17 que leímos. Decía así, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ok, ya acabamos de hacer un pequeño recuento de por qué Pablo escribe esta frase, pero hay algo en la que debemos prestar una especial atención, y es cuando dice así, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Entonces nos debemos hacer esa pregunta. ¿Qué autoridad es esa? ¿Cómo Pablo obtuvo esa autoridad? ¿Con qué propiedad habla Pablo de que tiene esa autoridad? ¿De dónde sale eso? Bueno, te comento lo siguiente. Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz. Pasó por un castigo muy fuerte para batallar en el infierno con el mismo Satanás, donde lo venció y luego de allí resucitó. Con esa autoridad en la que él batalló, en la que él sufrió, en la que él pasó todo eso ante los ojos de nosotros o de los que estaban en esa época, sobre todo los más cercanos. Esa fue la autoridad con la cual Jesucristo gana esa potestad de luego venir otra vez a esta tierra resucitado como hombre, a hablarle a sus discípulos y darle este mandato que dice, id y predicad el evangelio por todas las naciones. Entonces, esa es la autoridad que le dio a Pablo y la autoridad que también nos dio a nosotros de poder llevar el mensaje, de poder hablarle a una persona que no conoce a Dios, de poder dirigirte a un grupo en una congregación, de poder dirigirte a un hermano, porque tienes esa autoridad, así como Pablo la tuvo en ese momento y la ha tenido hasta el día de hoy.
Entonces la frase continuaba de esta forma. Y esta es la autoridad que dice sí, ok, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ok, ¿y cómo son esas personas que no conocen a Dios? Bueno, si seguimos leyendo los versículos siguientes, te los enumero de esta forma. Están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, cierran la mente y tienen endurecido el corazón hacia Dios. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Difícilmente veamos que una persona que no conoce a Dios rellene todos esos requisitos juntos, pero sí las hay. Es más, hay personas que conocemos a Dios y tal vez luego de haber escuchado estas enumeraciones, diga, oye, yo tengo un poquito de esto. Yo mismo lo reconozco. Tengo algo de lo que acabo de leer. Sin embargo, vuelvo y te repito que tenemos una autoridad, que existe la posibilidad de cambiar este pensamiento, de reprogramar nuestro comportamiento, de ver el mundo como lo vemos hasta ahora, de poder decirle a Dios o hacer a un lado, porque no nos podemos desprender de nuestra carne, pero sí hacer a un lado con la ayuda del Espíritu Santo a esos comportamientos que nosotros traemos y hemos venido desarrollando desde nuestra niñez, con experiencias que, digamos, agradables o no, han estado allí para formar el carácter que hoy en día tenemos. Pero entonces yo te voy a ayudar a que entiendas de qué forma podemos ir nosotros cambiando este carácter para acercarnos más a lo que Pablo dice, que es una persona que conoce a Dios. Entonces, como Dios te dice qué debes hacer, qué es lo que debes cambiar, cuál debe ser tu forma de comportamiento, también te dice cómo lo vas a hacer. Entonces, si leemos los versículos siguientes, del 20 en adelante, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve el pensamiento y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ahí te dice cómo. Yo te voy a ayudar a comprender cómo es que vamos a hacer esos cambios. Y el primer punto es, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, como cristianos y como seres humanos, tenemos una carne que nos hace pecar. Nuestro temperamento es cambiante según las circunstancias que estamos viviendo o tal vez simplemente cómo yo me desperté ese día. Como dicen por ahí, me levanté con el pie izquierdo, ando atravesado. Bueno, así somos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros logramos refrenar esa naturaleza? El día a día nos lleva de una forma acelerada. Lo que el mundo te dice que es bueno y que es malo, cómo debes comportarte. Ahorita con las redes sociales, cómo debes actuar, que si debes estar mostrándote por allí, que ahora tus empleadores te buscan por las redes sociales, entonces tienes que mostrarte, tienes que, bueno, decir cómo comes, todas esas cosas, pues lo que el mundo lleva a decirte cómo debes actuar. Pero como acabamos de leer, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestra misión es de mañana, durante el día y en la noche, acercarse a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón honesto,
A veces con esa aceleración nosotros tenemos unas oraciones prediseñadas con un vocabulario muy excelso, pero a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que tú seas honesto, que tú le expreses lo que estás viviendo en ese momento, que tú le digas que eres débil, que no tienes fuerzas para llevar cierta situación, que tienes miedo por lo que va a ocurrir mañana en la reunión, por lo que tienes planteado hacer y no tienes el control, porque nosotros no tenemos el control de todas las cosas. Entonces simplemente acércate a Dios con un corazón noble, honesto, y dile, Señor, estoy en esta situación, ayúdame a emprender mi día. Si estás en el autobús, si estás en el metro, en tu vehículo, en tu medio de transporte, o si estás en tu puesto de trabajo dispuesto, esperando a que empiece la reunión, aprovecha ese tiempo y dile, Señor, me entrego a ti, pongo mi confianza en ti. Sé honesto con Dios para que tú veas que Él inmediatamente te va a responder. Eso no es una fórmula matemática que yo te voy a decir, si lo hago así, viene asado. No, lo que sí te puedo garantizar es que si tú le expresas esa honestidad en tu oración, vas a ver la respuesta pronto. Vas a sentir la confianza de una forma inmediata. En el segundo punto, decide hacer los cambios necesarios. Este aspecto también depende de ti. Dios es sabio y dentro de su gran sabiduría nos creó a nosotros con libre albedrío. Eso es una bendición. Muchas personas dicen, ¿por qué? Pues Dios nos creó con ese libre albedrío, con esa bendición de poder decidir, de poder decir, sí creo en ti. Mi amigo me habló de Cristo, me habló de las maravillas y sí creo en ti. Entonces, en este momento te digo, me recuerdo, ¿no? Eh, lo que yo experimenté antes de conocer a Dios. Yo tenía mi trabajo, lideraba personas, firmaba documentos que representaban muchos millones. Estaba en mí la potestad de decir, sí te doy este dinero, sí te autorizo este dinero, no te lo autorizo. Tenía un buen cargo en el banco, en otros trabajos, bueno, veía cómo una construcción completa se desarrollaba y yo era el que autorizaba o no autorizaba. Yo le soy honesto, yo me sentía muy seguro de tener esa autoridad en mi mano, ese poder. Pero cuando hoy en día veo atrás, yo, yo digo que de verdad le doy gracias a Dios de haberme sacado de esa vida efímera, porque era un poder ficticio. Sí, yo mandaba a alguien, pero en realidad no dependía de mí. Yo sabía que eso no dependía de mí. A mí ya una autoridad superior me había dicho, este es tu trabajo. Entonces yo no tenía por qué creerme tales cosas. Entonces, con propiedad te digo que está en ti asumir el cambio, asumir la posición de decir, ya yo no quiero actuar de esta forma, ya yo no quiero que mi seguridad dependa de mi bolsillo, de lo que yo tengo guardado, ahorrado, de las posesiones que tengo. No quiero que mi seguridad dependa de eso. Yo quiero que mi seguridad dependa de algo más allá, que dependa de Dios. Entonces, como tercer punto, vamos a repasar los dos primeros anteriores. Te dije que acércate a Dios y Él se acercará a ti. Decide hacer los cambios. Y como tercer punto, deja que el Espíritu Santo tome el control. Nosotros vemos en la televisión, en muchos reportajes escritos por internet, que hay personas que hablan sobre una vida espiritual. Vive una vida espiritual. En estos días estaba viendo el documental
de la ola de 100 pies de altura. Un surfista eh, que logró montar una ola de 27 metros de altura. McNamara se llama él. Entonces el documental ya, eso lo hizo él en su juventud y entonces él iba, después de tener esposa, hijos, tenía más de 45 años, quería volver a surfear otra ola descomunal de esta. Y él se preparó físicamente, mentalmente y espiritualmente como el mundo le vende una preparación espiritual. Fue al Himalaya, a la India, a practicar yoga con unos sonidos envolventes. Era una cosa que, o sea, tú veías, tú ves el documental y tú dices, wow, qué poder de trascendencia reflejan estas personas. Entonces, cuando tú luego entrevistaron al maestro, digamos, al maestro de yoga, que yo lo llevaba, y él decía, eh, McNamara es una persona de una mentalidad muy fuerte. Ha logrado llevar su espíritu con una intensidad grande dentro de estos ejercicios que hemos hecho, pero hay algo más allá que debe desarrollar que, que no te sé explicar. Y yo, oye, yo me bajé de la nube un momentico porque a mí me gustan mucho los deportes extremos, de verdad que estaba metido en el documental, está bien hecho. Y yo dije, wow, epa, ¿qué es esto? O sea, él está hablando de Dios, pero no, como no lo conoce, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decir que él necesitaba una conexión directa, algo personal con Dios. Si tú estás escuchando este mensaje en este momento y no conoces a Dios, tal vez no logres comprender 100% lo que te estoy diciendo, lo que te quiero decir con esto en este momento. Pero sí sabes que existe una vida espiritual, que existe un motor que va más allá de nuestra razón, que cuando estás haciendo algo indebido, oye, lo llamamos conciencia, ¿no? Esa es mi conciencia. Ya alguien me ha dicho que está malo excederme con ese vicio, con esa forma de comportarme. Pero yo te voy a decir en este momento que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Así tú no conozcas a Dios, el Espíritu Santo se mueve. Y si tú eres una persona que busca una vida espiritual, sin quererlo, estás invitando a Dios a que entre en tu vida. Porque nosotros somos, a diferencia de los animales y de otros seres vivos, que solamente tienen cuerpo y alma, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y por medio del espíritu es que nosotros nos conectamos con Dios. Y por eso es que el ser humano está en una búsqueda constante. Y muchos no llegan y no la alcanzan porque no saben dónde buscar. De repente pasas gran parte de tu vida creyendo que encontraste algo, pero cuando ocurre una situación, un problema económico, una eventualidad de salud o algo que te mueva el piso, te das cuenta que no habías encontrado lo que estabas buscando. Por eso te digo que deja que el Espíritu Santo tome el control. Pablo en Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no lo dice porque a él se le ocurrió. Pablo no escribe esto porque a él le da rabia a las personas que hacen todas esas cosas. Porque él diga, bueno, aquel sí hace todo eso y supuestamente está disfrutando.
No, él no escribió eso con esa razón, porque él ya conocía a Dios en ese momento, a Jesucristo, tuvo un encuentro personal con Jesucristo y Jesucristo le reveló que esa no es la vida que debía llevar. Pablo era un perseguidor de cristianos y perseguidor no nada más para meterlos presos, llegó a asesinar muchos con el motivo de que estaba obedeciendo a Dios. Y muchas de estas cosas las vivimos hoy en día, guerras y conflictos, no nada más en el Medio Oriente, sino aquí también en América. Personas que dicen, no, que la religión, que es cuestión de religión, que Dios habla a través de esta forma o de la otra forma. Un Dios que profesa amor no puede defenderse con guerra, no puede defenderse con odio, no puede defenderse con contiendas. Entonces, en esta hora quiero que te lleves esa reflexión. Quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida, me dé el control a mí, me ayude a tomar mis decisiones. Más adelante Gálatas dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Contra tales cosas no hay ley. ¿A quién has visto tú que metan preso o que castiguen por hacer estas cosas? Si alguien, si alguien ha pagado por llamar paz, por hacer el bien, tenlo por seguro que la mano de hierro que fue contra esa persona no vive el espíritu de esta manera como te la acabo de leer. Vive el espíritu es de la manera anterior, como te leí, que vive en contienda, en ira y etcétera, etcétera, etcétera. Él vive de esa forma. Y si por alguna razón tú cayeres en manos del escarnecedor, como dice la palabra, ten por seguro que ya tienes la victoria en tus manos, porque Dios ya te ha perdonado. Si tú creíste en Dios, si creíste en el mensaje que Jesús trajo al mundo hace más de 2000 años, entonces ten la plena confianza de que tú vas a trascender, como dicen los deportistas extremos, vas a trascender a otro plano, vas a llevar la vida que realmente te promete Dios que es en la eternidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra y habló el tan nombrado Sermón del Monte, eso lo leemos en el capítulo 5 de Mateo, esas son, él dice las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas, él habla sobre mansedumbre y humildad. Y la mansedumbre y humildad solamente viene del Espíritu. Ser manso y humilde no es soportar más, soportar ofensas, aguantar ataques, guardarte cosas reprimidas. Eso no es ser manso y humilde. Ser manso y humilde es dejarte llevar por el Espíritu de Dios. Tú cumples ese requisito de aceptar a Dios y de dejarte llevar por su Espíritu. Tú no necesitarás un esfuerzo para comportarte, un esfuerzo para hacer las cosas de la manera correcta, un esfuerzo para tomar la decisión correcta. No sé qué decisión tomar. Si tú le oras a Dios y te comportas como Pablo sugiere que te comportes, siguiendo el Espíritu Santo,
ten por seguro que vas a tomar la mejor decisión. Entonces, te hago este llamado a la reflexión, a que sepas que sí puedes aceptar el cambio, que sí puedes asumir ese reto. Y lo más importante, es una decisión que tomas para empezar un transitar no solo, porque ese cambio no depende de nosotros mismos ni de nuestra carne, sino para transitarlo acompañado de Jesucristo, quien es el que te va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Quiero que en este momento orar por ti. Dios, Padre, bendice a mi hermano, mi hermana, que está en esta hora escuchando este mensaje, Señor. Te pido que le des fortaleza, Dios mío, para asumir, para tomar la decisión correcta, Señor. Si nunca le han hablado de Dios, Padre, te quiero pedir, Señor, que pongas a la persona correcta que lleve tu mensaje. Y si es una persona que ya te sigue, pero que todavía tiene esas luchas internas, Señor, te quiero pedir que por medio de tu Espíritu Santo la reconfortes, lo fortalezcas, le des, Dios mío, ese carácter de cristiano que merece llevar por ser hijo tuyo. Que lo ayude, Señor, a llevar tu palabra, a llevar tu evangelio, tus buenas noticias, porque definitivamente de esa es la forma en la que podemos vivir el evangelio. No hay otra. No se puede vivir encerrado en cuatro paredes, simplemente retroalimentándonos a nosotros mismos. Lo que nosotros, de lo que tú nos has dado, estamos en la misión y en el deber de compartirlo, de llevarlo a todo aquel que necesite escucharlo, Señor. Lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, si estás escuchando este mensaje y primera vez que escuchas hablar de Dios y te has visto conmovido, has sido quebrantado, quiero que me sigas en esta oración. Padre, en esta hora reconozco, Señor, que viniste a esta tierra como hombre a llevar un mensaje, a pagar un precio que era muy alto por mí. Recibo, Señor, ese regalo que tú me has dado, que es la salvación y vida eterna. Padre, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para más nunca ser borrado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias.